Tiempo de siembra y cosecha. Neville Goddard, 1956. Introducción. A todos ustedes quienes aplican lo que leen en este libro, y al hacerlo, crean un mundo mejor. Capítulo 1. El extremo de una cuerda dorada. En las siguientes lecturas, he tratado de indicar ciertas formas de abordar la comprensión de la Biblia y la realización de tus sueños, para que no sean perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12. Muchos de los que disfrutan de los viejos versículos familiares de las Escrituras se desalientan cuando intentan leer la Biblia como lo harían con cualquier otro libro, porque de manera bastante excusable no entienden que la Biblia está escrita en un lenguaje simbólico. No saben que todos sus personajes son personificaciones de las leyes y funciones de la mente, que la Biblia es psicología más que historia. Entonces ellos desconciertan sus cerebros por un tiempo y luego se dan por vencidos. Es demasiado desconcertante. Para comprender el significado de sus metáforas, el lector de la Biblia debe estar imaginativamente despierto. De acuerdo con las Escrituras, nosotros nos dormimos con Adán y nos despertamos con Cristo. Es decir, dormimos colectivamente y despertamos individualmente. Y el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Génesis 2:21. Si Adán o el hombre genérico está en un sueño profundo, entonces sus experiencias, tal como están registradas en las Escrituras, deben ser un sueño. Solo el que está despierto puede contar su sueño, y solo el que entendiera el simbolismo de los sueños podría interpretar el sueño. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. La Biblia es una revelación de las leyes y las funciones de la mente, expresadas en el lenguaje de ese reino indefinido al cual vamos cuando dormimos. Porque el lenguaje simbólico de este reino indefinido es muy similar para todos los hombres. Los recientes exploradores de este reino, la imaginación humana, lo llaman el inconsciente colectivo. El propósito de estas lecturas, sin embargo, no es darte una definición completa de los símbolos bíblicos o sus interpretaciones exhaustivas en sus historias. Todo lo que espero haber hecho es indicar el camino por el cual es más probable que tengas éxito en la realización de tus deseos. Lo que sea que desees puede obtenerse solo a través del ejercicio consciente y voluntario de la imaginación en directa obediencia a las leyes de la mente. En algún lugar dentro de este reino de la imaginación hay un estado de ánimo, un sentimiento del deseo cumplido que, al ser apropiado, significa éxito para ti. Este reino, este Edén, tu imaginación, es más vasta de lo que crees, y su exploración te compensará. Yo te doy el extremo de una cuerda dorada, tú debes hacerla un ovillo. Capítulo 2. Los cuatro poderosos. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 cabezas. Génesis 2:10. Y tenía cada uno 4 caras. Ezequiel 10:14. Veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. 4 poderosos están en cada hombre. Blake. Los 4 poderosos constituyen la individualidad del hombre o Dios en el hombre. Hay 4 poderosos en cada hombre, pero estos 4 poderosos no son 4 seres separados. No están separados uno del otro como los dedos de la mano. Los 4 poderosos son 4 aspectos diferentes de su mente y difieren unos de otros en función y carácter, pero no son 4 seres separados habitando el cuerpo de un hombre. Los 4 poderosos se pueden equiparar con los 4 caracteres hebreos. Caracteres aquí que forman el misterioso nombre de 4 letras desde el poder creativo y combinando en sí mismo las formas pasadas, presente y futura del verbo ser. El tetragramatón es venerado como el símbolo del poder creativo en el hombre. Yo soy. Las 4 funciones creativas en el hombre extendiéndose para realizar en los fenómenos materiales reales cualidades latentes en sí mismo. Podemos entender mejor a los 4 poderosos al compararlos con los 4 personajes más importantes en la producción de una obra de teatro.
Todo el mundo es un gran teatro, y todos los hombres y mujeres simplemente son actores. Ellos hacen sus entradas y sus salidas, y un hombre en su tiempo actúa diversos papeles. El productor, el autor, el director y el actor son los 4 personajes más importantes en la producción de una obra. En el drama de la vida, la función del productor es sugerir el tema de la obra. Esto lo hace en forma de un deseo, tal como ojalá fuera exitoso, desearía poder hacer un viaje, desearía estar casado, etc. Pero para aparecer en el escenario del mundo, estos temas generales deben de alguna manera ser especificados y trabajados en detalle. No es suficiente decir ojalá fuera exitoso. Eso es demasiado indefinido. ¿Exitoso en qué? Sin embargo, el primer poderoso solo sugiere un tema. La dramatización del tema se deja a la originalidad del segundo, el autor. Al dramatizar el tema, el autor escribe solo la última escena de la obra, pero esta escena la escribe en detalle. La escena debe dramatizar el deseo cumplido. Él mentalmente construye una escena lo más natural posible de lo que experimentaría si hubiera realizado su deseo. Cuando la escena es claramente visualizada, el trabajo del autor está hecho. El tercer poderoso, en la producción de la obra de la vida, es el director. Las tareas del director son ver que el actor se mantenga fiel al guión y ensayarlo una y otra vez hasta que sea natural en el rol. Esta función se puede comparar a una atención controlada y conscientemente dirigida, una atención centrada exclusivamente en la acción que implica que el deseo ya se ha realizado. La forma del cuarto es como el Hijo de Dios. La imaginación humana es el actor. Este cuarto poderoso realiza dentro de sí mismo, en la imaginación, la acción predeterminada que implica el cumplimiento del deseo. Esta función no visualiza ni observa la acción. Esta función en realidad representa el drama y lo hace una y otra vez hasta que toma los tonos de la realidad. Sin la dramatizada visión del deseo cumplido, el tema sigue siendo un simple tema y duerme para siempre en las vastas cámaras de los temas que no han nacido. Tampoco la visión percibida alcanzará la realidad objetiva sin la cooperación de la atención, obediente a la visión dramatizada del deseo cumplido. Los 4 poderosos son los 4 cuartos del alma humana. El primero es el rey de Jehová, quien sugiere el tema. El segundo es el siervo de Jehová, quien fielmente trabaja el tema en una visión. El tercero es el hombre de Jehová, que está atento y obediente a la visión del deseo cumplido, el que devuelve la imaginación errante al guión. 70 veces 7. La forma del cuarto es Jehová mismo, que representa el tema dramatizado en el escenario de la mente. Deja que esta manera de pensar esté en ti, que también estaba en Cristo, el cual, estando en la forma de Dios, no pensó que era robo ser igual a Dios. Filipenses 2, 5, 6. El drama de la vida es un esfuerzo conjunto de los 4 cuartos del alma humana. Todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake. Todo lo que contemplamos es una construcción visual ideada para expresar un tema que ha sido dramatizado, ensayado y actuado en otro lugar. Lo que estamos presenciando en el escenario del mundo es una construcción óptica ideada para expresar los temas que han sido dramatizados, ensayados y actuados en la imaginación del hombre. Los 4 poderosos constituyen la individualidad del hombre o Dios en el hombre. Y todo lo que el hombre contempla, aunque aparece afuera, no son más que sombras proyectadas sobre la pantalla del espacio. Construcciones ópticas ideadas por la individualidad para informarle sobre los temas que ha concebido, dramatizado, ensayado y actuado dentro de sí mismo. La criatura quedó sujeta a la vanidad, para poder hacerse consciente de la individualidad y sus funciones, ya que con la conciencia de la individualidad y sus funciones puede actuar con un propósito. Él puede tener una historia conscientemente autodeterminada. Sin conciencia, actúa inconscientemente y llora a un Dios objetivo para salvarlo de su propia creación. Oh Dios,
¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Habacuc 1:2. Cuando el hombre descubre que la vida es una obra que él mismo escribe consciente o inconscientemente, dejará la ceguera y la autotortura de ejecutar juicios sobre los demás. En cambio, él reescribirá la obra para ajustarse a su ideal, ya que se dará cuenta de que todos los cambios en la obra deben provenir de la cooperación de los cuatro poderosos dentro de sí mismo. Solo ellos pueden alterar el guión y producir el cambio. Todos los hombres y mujeres en su mundo son simplemente actores y son incapaces de cambiar su obra del mismo modo que los actores tampoco pueden cambiar la imagen en la pantalla del cine. El cambio deseado debe ser concebido, dramatizado, ensayado y actuado en el teatro de su mente. Cuando la cuarta función, la imaginación, ha completado su tarea de ensayar la versión revisada de la obra hasta que es natural, entonces se levantará la cortina sobre este mundo aparentemente sólido y los cuatro poderosos arrojarán una sombra de la verdadera obra en la pantalla del espacio. Hombres y mujeres actuarán automáticamente sus partes para lograr el cumplimiento del tema dramatizado. Los actores, a razón de sus varias partes en el drama del mundo, se vuelven relevantes para el tema dramatizado del individuo, y debido a su relevancia, son atraídos a su drama. Ellos jugarán sus partes, creyendo fielmente todo el tiempo que ellos mismos fueron quienes iniciaron las partes que actúan. Esto lo hacen porque tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, yo en ellos y tú en mí. Juan 17:21-23. Yo estoy involucrado en la humanidad. Somos uno. Todos estamos jugando las cuatro partes del productor, autor, director y actor en el drama de la vida. Algunos de nosotros lo hacemos conscientemente, otros inconscientemente. Es necesario que lo hagamos conscientemente. Solo de esta manera podemos estar seguros de un final perfecto para nuestra obra. Entonces comprenderemos por qué debemos tomar conciencia de las cuatro funciones del único Dios dentro nuestro, para que podamos tener la compañía de Dios como sus hijos. El hombre no debería quedarse como un hombre. Su objetivo debería ser más alto, porque Dios solo a dioses acepta como compañía. Angelus Silesius. En enero de 1946, llevé a mi esposa y a mi pequeña hija a Barbados, en las Indias Occidentales Británicas, para pasar unas vacaciones. Sin saber que habría dificultades para obtener un pasaje de regreso, no reservé el nuestro antes de salir de Nueva York. A nuestra llegada a Barbados, descubrí que solo había 2 barcos operando en las islas, uno de Boston y otro de Nueva York. Me dijeron que no había espacio disponible en ninguno de los barcos antes de septiembre. Como tenía compromisos en Nueva York, la primera semana de mayo puse mi nombre en la larga lista de espera para la navegación de abril. Unos días más tarde, el barco de Nueva York estaba anclado en el puerto. Yo lo observé con mucho cuidado y decidí que ese barco era el que debería llevarnos. Regresé a mi hotel y determiné una acción interna que sería mía si navegáramos en ese barco. Me senté en un sillón de mi habitación para perderme en esta acción imaginativa. En Barbados, tomamos una lancha o motor o un bote de remos hacia lo profundo en el puerto cuando nos embarcamos en un gran barco de vapor. Sabía que debía captar el sentimiento de que estábamos navegando en ese barco. Elegí la acción interior de salir del pequeño bote y subir por la pasarela del barco. La primera vez que lo intenté, mi atención vagó después de que llegué a la parte superior de la pasarela. Me traje de regreso e intenté una y otra vez. No recuerdo cuántas veces llevé a cabo esta acción en mi imaginación, hasta que llegué a la cubierta y volví a mirar hacia el puerto con el sentimiento de una dulce tristeza al partir. Estaba feliz de regresar a mi casa en Nueva York, pero nostálgico al decir adiós a la hermosa isla, a nuestra familia y amigos. Recuerdo que en uno de mis muchos intentos de caminar por la pasarela, en el sentimiento de que estaba navegando, me quedé dormido. Cuando desperté, realicé las actividades sociales habituales del día y de la noche. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la compañía de barcos solicitándome que fuera a su oficina y recogiera nuestros boletos para la navegación de abril. Tenía curiosidad por saber por qué Barbados había elegido recibir la cancelación y por qué yo, al final de una larga lista de espera, iba a tener la reserva. Pero todo lo que la gente pudo decirme es que esa mañana se había recibido un cable desde Nueva York, ofreciendo un pasaje para 3.
Yo no fui el primero al que llamó la agente, pero por razones que no pude explicar, los que ella había llamado dijeron que ahora les parecía inconveniente navegar en abril. Navegamos el 20 de abril y llegamos a Nueva York la mañana del 1 de mayo. En la producción de mi obra, la navegación en un barco que me llevaría a Nueva York el 1 de mayo, jugué los 4 personajes más importantes de mi drama. Como productor decidí navegar en un barco específico en un tiempo determinado. Interpretando el papel del autor, escribí el guión. Yo visualicé la acción interna que se ajustaba a la acción externa que tomaría si mi deseo se realizara. Como director, ensayé yo mismo, el actor, en esa acción imaginaria de subir la pasarela hasta que esa acción se sintió completamente natural. Hecho esto, los acontecimientos y las personas se movieron rápidamente para adaptarse en el mundo exterior a la obra que yo había construido y representado en mi imaginación. Vi el flujo de la visión mística y vive en hombres y bosques y arroyos, hasta que ya no puede conocer la corriente de la vida de mis propios sueños. George William Russell. Le conté esta historia a una audiencia mía de San Francisco, y una señora del público me contó cómo, inconscientemente, había usado la misma técnica cuando era niña. El episodio ocurrió en Nueva York. Ella se sentía muy triste y cansada, y con lástima por sí misma. Su padre, a quien ella adoraba, había muerto repentinamente. No solo sentía la pérdida en esta época de Navidad, sino que además la necesidad la había obligado a renunciar a sus planes de ir a la universidad y luego trabajar. Esta lluviosa Nochebuena, ella se dirigía a su casa en un tranvía en San Diego. El tranvía estaba lleno de alegres conversaciones de jóvenes felices que iban a sus casas para las fiestas. Para esconder sus lágrimas de quienes estaban a su alrededor, ella se paró en la parte abierta adelante del carro y puso su cara hacia los cielos para mezclar sus lágrimas con la lluvia. Con sus ojos cerrados y sosteniendo firmemente la barandilla del auto, esto es lo que se dijo a sí misma. Esta no es la sal de las lágrimas, lo que yo saboreo, sino la sal del mar en el viento. Esto no es San Diego, esto es el Pacífico Sur, y estoy navegando hacia la bahía de Samoa. Y mirando hacia arriba, en su imaginación, ella construyó lo que ella imaginaba ser la Cruz del Sur. Ella se perdió en esta contemplación, por lo que todo se desvaneció alrededor de ella. De pronto ella estaba al final de la línea y en casa. 2 semanas más tarde, recibió un mensaje de un abogado de Chicago que tenía $3,000 en bonos americanos para ella. Varios años antes, una tía suya había ido a Europa, con instrucciones de que esos bonos se entregaran a su sobrina si ella no regresaba a Estados Unidos. El abogado acababa de recibir la noticia de la muerte de la tía y ahora estaba llevando a cabo sus instrucciones. Un mes después, esta chica navegó hacia las islas del Pacífico Sur. Era de noche cuando ella entró en la bahía de Samoa. Mirando hacia abajo, pudo ver la espuma blanca como un hueso en la boca de la dama, mientras el barco surcaba las olas y traía la sal del mar en el viento. Un oficial de turno le dijo: «Ahí está la Cruz del Sur», y mirando hacia arriba vio la Cruz del Sur, como ella lo había imaginado. En los años inmediatos, tuvo muchas oportunidades de usar su imaginación de manera constructiva, pero como lo había hecho inconscientemente, no se daba cuenta de que había una ley detrás de todo. Ahora que comprende, ella también está desempeñando conscientemente sus 4 papeles principales en el drama diario de la vida, produciendo obras para el bien de los demás y para ella misma. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Juan 19:23. Capítulo 3. El don de la fe. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Génesis 4:4-5. Si examinamos las Escrituras, nos haremos conscientes de un significado mucho más profundo en la cita anterior que el que nos da una lectura literal. El Señor no es otro que tu propia conciencia. Di a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Éxodo 3:14. Yo soy es la autodefinición. Caín y Abel, como nietos del Señor, solo pueden ser personificaciones de 2 funciones distintas de tu propia conciencia.
el autor está realmente preocupado por mostrar los dos estados opuestos del alma humana, y ha usado a dos hermanos para mostrar estos estados. Los dos hermanos representan dos distintas visiones o perspectivas del mundo que todos poseemos. Una es la limitada percepción de los sentidos, y la otra es una visión imaginativa del mundo. Caín, la primera perspectiva, es una pasiva rendición a las apariencias y una aceptación de la vida sobre la base del mundo externo, una visión que inevitablemente conduce a un anhelo insatisfecho o una satisfacción con desilusión. Abel, la segunda perspectiva, es una visión del deseo cumplido, elevando al hombre por encima de la evidencia de sus sentidos a ese estado de satisfacción donde ya no padece con deseo. La ignorancia de la segunda personalidad es un alma en llamas. El conocimiento de la segunda perspectiva es el ala por la cual se vuela al cielo del deseo cumplido. Ven, come mi pan y bebe del vino que yo he mezclado. Abandona la necedad y vivirás. Proverbios 9:56. En la epístola a los Hebreos, el escritor nos dice que la ofrenda de Abel era la fe, y el autor afirma, sin fe es imposible agradar a Dios. Hechos 11:6. Ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, entendemos que los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreos 11:1-3. Caín ofrece la evidencia de los sentidos que la conciencia rechaza, porque la aceptación de este regalo como molde del futuro significaría la fijación y la perpetuación del presente. El enfermo estaría enfermo, el pobre sería pobre, el ladrón sería un ladrón, el asesino un asesino, y así sucesivamente sin esperanza de cambiar o rendición. El Señor o conciencia no considera ese uso pasivo de la imaginación que es el regalo de Caín. Él se deleita con el regalo de Abel, el ejercicio activo, voluntario y amoroso de la imaginación a beneficio del hombre para él y para otros. Diga el hombre débil, yo soy fuerte. Joel 3:10. Deja que el hombre ignore las apariencias y se declare a sí mismo como el hombre que quiere ser. Déjalo imaginar belleza donde sus sentidos revelan cenizas, alegría donde testifican duelo, riquezas donde dan testimonio de pobreza. Solamente mediante este uso activo y voluntario de la imaginación, el hombre puede ser elevado y el Edén restaurado. El ideal siempre está esperando encarnarse, pero a menos que nosotros mismos ofrezcamos el ideal al Señor, nuestra conciencia, asumiendo que ya somos aquello que buscamos encarnar, es incapaz de nacer. El Señor necesita su pan diario de fe para moldear el mundo en armonía con nuestros sueños. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Hebreos 11:4. La fe sacrifica el hecho aparente por la verdad inaparente. La fe se aferra a la verdad fundamental de que, a través de una suposición, los estados invisibles se convierten en hechos visibles. Porque, ¿qué es la fe a menos que sea para creer lo que uno no ve? San Agustín. Recientemente tuve la oportunidad de observar los maravillosos resultados de alguien que tuvo fe para creer lo que no vio. Una joven me pidió que conociera a su hermana y a su sobrino de 3 años. Era un niño lindo y saludable con ojos azules claros y una piel excepcionalmente fina y sin manchas. Entonces ella me contó su historia. Al nacer, el niño era perfecto en todos los aspectos, excepto por una marca de nacimiento grande y fea que le cubría un lado de la cara. Su médico les indicó que no se podía hacer nada para este tipo de marcas. Las visitas a muchos especialistas solo confirmaron su declaración. Al escuchar el veredicto, la tía se dio a la tarea de probar su fe, que una asunción, aunque negada por la evidencia de los sentidos, si se persistía, se manifestaría en los hechos. Y entonces, cada vez que ella pensaba en el bebé, muy a menudo, veía en su imaginación a un bebé de 8 meses con una cara perfecta, sin ningún rastro de la marca. Esto no fue fácil, pero ella sabía que, en este caso, ese era el regalo de Abel que agradaba a Dios. Ella persistió en su fe. Creía en lo que no se podía ver. El resultado fue que ella visitó a su hermana cuando el niño cumplió 8 meses
y descubrió que tenía una piel perfecta, sin manchas, sin ningún rastro de la marca. Suerte, coincidencia, grita Caín, no. Abel sabe que estos son nombres dados por aquellos que no tienen fe en las obras de la fe. Caminamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Cuando la razón y los hechos de la vida se oponen a la idea que deseas realizar y aceptas la evidencia de tus sentidos y los dictas de la razón como la verdad, tú has traído al Señor, tu conciencia, el regalo de Caín. Es obvio que tales ofrendas no le agradan. La vida en la tierra es un campo de entrenamiento para la creación de imágenes. Si usas solo los moldes de tus sentidos, no habrá cambios en tu vida. Tú estás aquí para vivir la vida más abundante, por lo que debes usar los moldes invisibles de la imaginación y hacer de los resultados y logros la prueba crucial de tu poder para crear. Solo cuando asumes el sentimiento del deseo cumplido y continúas allí, estás ofreciendo el regalo que le agrada. Cuando el regalo de Abel es mi atuendo, entonces realizaré mi deseo. El profeta Malaquías se queja de que el hombre ha robado a Dios. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malaquías 3:8. Los hechos basados en la razón y la evidencia de los sentidos, que se oponen a la idea que busca expresión, te roban la creencia en la realidad del estado invisible. Pero la fe es la evidencia de las cosas que no se ven, y por medio de ella llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Llama a lo que no se ve, asume que ya se ha cumplido tu deseo. Para que haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no te abro las ventanas del cielo y derramo toda bendición, que no habrá espacio suficiente para recibirla. Malaquías 3:10. Esta es la historia de una pareja que vive en Sacramento, California, que se negó a aceptar la evidencia de sus sentidos, que se negaron a ser robados, a pesar de una aparente pérdida. La esposa le había dado a su marido un reloj de pulsera muy valioso. El regalo duplicó su valor debido al sentimiento adjunto. Ellos tenían un pequeño ritual con el reloj. Todas las noches, al quitarse el reloj, él se lo entregaba a ella y lo guardaba en una caja especial en la cómoda. Todas las mañanas ella tomaba el reloj y se lo daba a él para que se lo pusiera. Una mañana el reloj no estaba. Ambos recordaron haber realizado sus partes habituales la noche anterior, por lo tanto el reloj no se había perdido ni extraviado, sino que había sido robado. Entonces allí determinaron no aceptar el hecho de que realmente se había ido. Se dijeron el uno al otro, esta es una oportunidad para practicar lo que creemos. Decidieron que, en su imaginación, representarían su ritual habitual como si el reloj realmente estuviera allí. En su imaginación, todas las noches, el marido se quitaba el reloj y se lo daba a su esposa, mientras que en su imaginación ella recibía el reloj y cuidadosamente lo guardaba. Todas las mañanas ella sacaba el reloj de su caja y se lo daba a su esposo, y a su vez se lo ponía. Esto lo hicieron fielmente durante 2 semanas. Después de 14 días, un hombre entró en la única joyería de Sacramento donde fue reconocido el reloj. Mientras ofrecía una joya para su evaluación, el dueño de la tienda notó el reloj de pulsera que llevaba puesto. Con el pretexto de necesitar un examen más detallado de la piedra, entró en su oficina y llamó a la policía. Después de que la policía arrestó al hombre, encontraron en su apartamento más de $10,000 en joyas robadas. Al caminar, por fe, no por vista, esta pareja logró su deseo, el reloj, y también ayudó a muchos otros a recuperar lo que parecía haberse perdido para siempre. Si uno avanza confiadamente en la dirección de su sueño y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, se encontrará con un éxito inesperado en horas comunes. Thoreau. Capítulo 4. La escala del ser. Y tuvo un sueño, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y he aquí, el Señor estaba sobre ella. Génesis 28, 12-13. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cayó sobre Jacob, se abrió su tercer ojo, y vio el mundo como una serie de niveles de conciencia ascendentes y descendentes. Era una revelación de lo más profunda. Jacob
vio una escala vertical de ascendentes y descendentes valores o estados de conciencia. Esto le da sentido a todo en el mundo externo, ya que sin tal escala de valores no habría significado para la vida. En todo momento, el hombre permanece en la escala eterna del significado. No hay objeto o evento que haya tenido lugar alguna vez o esté teniendo lugar ahora que no tenga significado. El significado de un objeto o evento para el individuo indica su nivel de conciencia. Por ejemplo, cuando tú sostienes un libro, en un nivel de conciencia es un objeto en el espacio. En un nivel superior es una serie de letras en papel organizadas según ciertas reglas. En un nivel aún superior es una expresión de un significado. Mirando externamente, primero ves el libro, pero en realidad el significado viene primero. Ocupa un mayor grado de importancia que la disposición de la letra en el papel o el libro como un objeto en el espacio. El significado determina la disposición de las letras. La disposición de las letras solo expresa el significado. El significado es invisible y está por encima del nivel de disposición visible de las letras. Si no hubiera un significado que expresar, ningún libro se habría escrito ni publicado. Y aquí el Señor estaba sobre ella. El Señor y el significado son uno, el Creador, la causa de los fenómenos de la vida. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. En el principio era la intención, el significado, y la intención estaba en el intencionado, y la intención era el intencionado. Los objetos y eventos en el tiempo y en el espacio ocupan un nivel de significancia menor que el nivel de significado que los produjo. Todas las cosas fueron hechas por el significado, y sin significado nada de lo que ha hecho fue hecho. Es muy importante comprender el hecho de que todo lo que se ve puede considerarse como el efecto en un nivel inferior de significación de un orden superior de significancia. Nuestro modo habitual de proceder es tratar de explicar los niveles más altos de significancia. ¿Por qué suceden las cosas? En términos de lo más bajo, ¿qué y cómo suceden las cosas? Por ejemplo, tomemos un accidente real y tratemos de explicarlo. La mayoría de nosotros vivimos al nivel de lo que sucedió. El accidente fue un evento en el espacio. Un automóvil chocó contra otro y prácticamente lo demolió. Algunos de nosotros vivimos en el nivel más alto del cómo sucedió el accidente. Era una noche lluviosa, los caminos estaban resbalosos y el segundo automóvil patinó sobre el primero. En raras ocasiones, algunos de nosotros alcanzamos el nivel más alto o causal del por qué ocurre un accidente de este tipo. Entonces tomamos conciencia de lo invisible, el estado de conciencia que produjo el evento visible. En este caso, el automóvil destruido era conducido por una viuda que aún sentía que no podía permitirse el lujo, deseaba cambiar su entorno. Habiendo escuchado que, mediante el uso adecuado de su imaginación, podía hacer y ser lo que deseaba hacer, esta viuda se había imaginado a sí misma viviendo en la ciudad que ella deseaba. Al mismo tiempo, ella estaba viviendo en una conciencia de pérdida, tanto personal como financiera. Por lo tanto, ella trajo consigo un evento que aparentemente era otra pérdida, pero la suma de dinero que le pagó la compañía de seguros le permitió hacer el cambio deseado en su vida. Cuando vemos el porqué detrás del aparente accidente, el estado de conciencia que produjo el accidente, somos guiados a la conclusión de que no hay accidente. Todo en la vida tiene un significado invisible. El hombre que se entera de un accidente, el hombre que sabe cómo sucedió y el hombre que sabe por qué sucedió, están en tres diferentes niveles de conciencia con respecto a este accidente. En la escala ascendente, cada nivel superior nos lleva un paso más adelante hacia la verdad. Debemos esforzarnos constantemente para elevarnos al nivel superior de significado, el significado que es siempre invisible
y por encima del evento físico. Pero recuerda, el significado o la causa del fenómeno de la vida solo pueden encontrarse dentro de la conciencia del hombre. El hombre está tan absorto en el lado visible del drama de la vida, el lado del qué ha sucedido y cómo sucedió, que rara vez se eleva al lado invisible del por qué sucedió. Él se niega a aceptar la advertencia del profeta de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Sus descripciones del qué ha sucedido y cómo sucedió son verdaderas en términos de su correspondiente nivel de pensamiento, pero cuando pregunta por qué sucedió, todas las explicaciones físicas caen y se ven obligadas a buscar el por qué o su significado en el nivel superior e invisible. El análisis mecánico de los eventos trata solo con las relaciones externas de las cosas. Tal curso nunca alcanzará el nivel que contiene el secreto de por qué ocurren los eventos. El hombre debe reconocer que los lados inferiores y visibles fluyen del nivel de significado superior e invisible. La intuición es necesaria para elevar al nivel del significado, al nivel del por qué suceden las cosas. Sigamos el consejo del antiguo profeta hebreo y levantemos nuestros ojos a los montes. Dentro de nosotros mismos, observemos lo que está sucediendo. Veamos qué ideas hemos aceptado como verdaderas, a qué estados hemos dado nuestro consentimiento, qué sueños, qué anhelos y sobre todo qué intenciones. Es desde estas colinas que todas las cosas vienen a revelar nuestra estructura, nuestra altura, en la escala vertical de significado. Si levantamos nuestros ojos hacia el tú en mí que trabaja detrás del velo, veremos el significado de los fenómenos de la vida. Los eventos aparecen en la pantalla del espacio para expresar los diferentes niveles de conciencia del hombre. Un cambio en el nivel de conciencia automáticamente resulta en un cambio de los fenómenos de la vida. Intentar cambiar las condiciones antes de cambiar el nivel de conciencia de donde vinieron es luchar en vano. El hombre redime al mundo a medida que asciende en la escala del significado. En la analogía del libro vimos que a medida que la conciencia se elevaba al nivel del hombre, podía ver el significado expresado en la disposición de las letras. También incluía el conocimiento de las letras. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Nada debe ser descartado, todo es para ser redimido. Nuestras vidas, ascendiendo la escala vertical del significado hacia una conciencia cada vez mayor, una conciencia de cosas que significan algo superior, es el proceso por el cual se lleva a cabo esta rendición. Como el hombre organiza las letras en palabras y palabras en oraciones para expresar un significado, de manera similar, la vida organiza circunstancias, condiciones y eventos para expresar los invisibles significados o actitudes de los hombres. Nada es sin significado. Pero el hombre, al no conocer el nivel superior del significado, mira afuera un panorama de eventos en movimiento y parece no tener significado para la vida. Siempre hay un nivel de significado determinado para los eventos y su relación esencial con nuestras vidas. Aquí hay una historia que nos permitirá ver el bien en las cosas que parecen malas, retener el juicio y actuar correctamente en medio de problemas. Hace apenas unos años, nuestro país estaba conmocionado por una aparente injusticia en nuestro medio. La historia fue contada en la radio y la televisión, así como también en los periódicos. El cuerpo de un joven soldado estadounidense asesinado en Corea fue devuelto a su casa para su entierro. Justo antes del servicio, a su esposa le hicieron una pregunta de rutina. ¿Era su esposo un caucásico? Cuando ella respondió que era indio, el entierro fue negado. Esta negación estaba de acuerdo con las leyes de esta comunidad, pero movió a toda la nación. Nos enfureció que a cualquiera que haya sido asesinado en servicio por su país se le negara el entierro en cualquier parte de este. La historia llamó la atención del presidente de los Estados Unidos y ofreció el entierro con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington.
Después del servicio, la esposa les dijo a los periodistas que su esposo siempre había soñado con morir como un héroe y tener un funeral de héroe con todos los honores militares. Cuando nosotros en América tuvimos que explicar por qué personas progresistas e inteligentes como nosotros no solo promulgamos, sino que además apoyamos tales leyes en nuestra gran tierra de libres y valientes, nos costaba dar una explicación. Nosotros como observadores solo habíamos visto qué sucedió y no cómo sucedió. No logramos ver por qué sucedió. Ese entierro tuvo que ser rechazado si ese joven iba a realizar su sueño. Nosotros tratamos de explicar el drama en términos del nivel más inferior de cómo sucedió, cuya explicación no puede satisfacer a quien ha preguntado por qué sucedió. La verdadera respuesta, vista desde el nivel superior de significado, sería una inversión de nuestros comunes hábitos de pensamiento, que serían rechazados instantáneamente. La verdad es que los estados futuros son causantes de los hechos actuales. El joven indio, soñando con una muerte de héroe, con todos los honores militares, era como Lady Macbeth transportada más allá de este presente ignorante, y podía sentir ahora el futuro en el instante. Y por eso él, estando muerto aún, habla. Hebreos 11:4. Capítulo 5. El juego de la vida. Puedo más fácilmente enseñar a 20 lo que es bueno hacer que ser uno de los 20 en seguir mi propia enseñanza. Shakespeare. Con esta confesión de mi mente, ahora te enseñaré cómo jugar el juego de la vida. La vida es un juego, y como todos los juegos, tiene sus objetivos y sus reglas. En los pequeños juegos que los hombres inventan, como el cricket, el tenis, el béisbol y el fútbol, las reglas pueden ser cambiadas de vez en cuando. Después de acordar los cambios, el hombre debe aprender las nuevas reglas y jugar el juego dentro del marco de las reglas aceptadas. Sin embargo, en el juego de la vida, las reglas no se pueden cambiar o romper. Solo dentro del marco de sus fijas reglas universales y eternas se puede jugar el juego de la vida. El juego de la vida se juega en el campo de la mente. Al jugar un juego, lo primero que hacemos es preguntar cuál es su objetivo y propósito. Y lo segundo, cuáles son las reglas del juego. En el juego de la vida, nuestro principal objetivo es hacia una mayor conciencia, una conciencia de cosas de mayor significado. Y nuestro segundo objetivo es alcanzar nuestras metas, realizar nuestros deseos y sueños. En cuanto a nuestros deseos, las reglas solo indican la forma en que deberíamos realizarlos, pero los sueños en sí mismos deben ser un asunto del propio individuo. Las reglas que gobiernan el juego de la vida son simples, pero se necesita una vida de práctica para aplicarlas sabiamente. Aquí hay una de las reglas. Como él piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Por lo general, se cree que el pensamiento es una función totalmente libre de trabas y sin reglas para restringirlo. Pero eso no es verdad. El pensamiento se mueve por sus propios procesos en un territorio delimitado, con caminos y patrones definidos. El pensamiento sigue el camino establecido en las propias conversaciones internas. Todos nosotros podemos realizar nuestros objetivos mediante el uso inteligente de la mente y el habla. La mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes de la actividad mental que se desarrolla dentro de nosotros. Pero para jugar el juego de la vida exitosamente, debemos tomar conciencia de todas nuestras actividades mentales, ya que esta actividad, en forma de conversaciones internas, es la causa de los fenómenos externos de nuestra vida. Toda palabra ociosa que el hombre hable, dará cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:36-37. La ley de la palabra no se puede romper, no será quebrado hueso suyo. Juan 19:36. La ley de la palabra nunca pasa por alto una palabra interna y nuestra ignorancia de su poder no hace ni la menor concesión. Moldea la vida a nuestro alrededor, mientras que nosotros, por nuestras conversaciones internas, moldeamos la vida dentro de nosotros mismos. Esto se hace para revelarnos nuestra posición en el campo del juego de la vida. No hay oponente en el juego de la vida, solo está el objetivo.
No hace mucho tiempo estaba discutiendo esto con un exitoso y filantrópico hombre de negocios. Él me contó una interesante historia sobre sí mismo. Él me dijo: ¿Sabes, Neville? Aprendí sobre los objetivos de la vida cuando tenía 14 años, y fue en el campo de juego en la escuela. Yo era bueno en la pista, y había tenido un buen día, pero había una carrera más por correr y tenía una dura competencia con otro chico. Yo estaba decidido a vencerlo. Lo vencí, es cierto, pero mientras lo estaba vigilando, un tercer niño que no era considerado para nada como competente ganó la carrera. Esa experiencia me enseñó una lección que he utilizado a lo largo de mi vida. Cuando la gente me pregunta acerca de mi éxito, yo debo decir que creo que es porque nunca he hecho mi objetivo el ganar dinero. Mi objetivo es el uso inteligente y productivo del dinero. Las conversaciones internas de este hombre son basadas en la premisa de que ya tiene dinero. Su pregunta interna constante es el adecuado uso de este. Las conversaciones internas del hombre que lucha para obtener dinero solo demuestran su falta de dinero. En su ignorancia del poder de la palabra, está construyendo barreras en el camino hacia el logro de su objetivo. Él tiene su ojo en la competencia más que en la meta en sí. La culpa, querido Brutus, no está en las estrellas, sino en nosotros mismos, que consentimos en ser inferiores. Julio César, acto primero, escena segunda. Como los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios, también nosotros, como imitadores de Dios, como hijos amados, creamos las condiciones y circunstancias de nuestras vidas mediante nuestras poderosas palabras humanas internas. Sin práctica, ni el más profundo conocimiento del juego producirá los resultados deseados. Al que sabe hacer lo correcto, es decir, que conoce las reglas y no lo hace, para él es pecado. En otras palabras, fallará el blanco y no logrará su objetivo. En la parábola de los talentos, la condena del maestro al siervo que no hizo uso de su obsequio es clara e inconfundible. Y habiendo descubierto una de las reglas del juego de la vida, nos arriesgamos al fracaso ignorándola. El talento no usado, como la extremidad no ejercitada, se adormece y finalmente se atrofia. Debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Dado que el pensamiento sigue los caminos establecidos en las propias conversaciones internas, no solo podemos ver hacia dónde nos dirigimos en el juego de la vida al observar nuestras conversaciones internas, sino también podemos determinar hacia dónde iremos controlando y dirigiendo nuestra conversación interna. ¿Qué pensarías y dirías y harías si ya fueras lo que quieres ser? Comienza a pensar y decir y hacer esto interiormente. Se te dice que hay un Dios en el cielo que revela los secretos, y siempre debes recordar que el cielo está dentro de ti. Y para dejar bien en claro quién es Dios, dónde está y cuáles son sus secretos, Daniel continúa: tu sueño y las visiones que has tenido son estos. Revelan los caminos a los cuales estás atado y señalan la dirección a la cual te diriges. Esto es lo que hizo una mujer para cambiar el camino al cual lamentablemente había estado atada hacia la dirección en la que ella quería ir. Durante 2 años se había mantenido alejada de las personas que más amaba. Ella había tenido una pelea con su nuera, quien le echó de su casa. Durante esos 2 años ella no había visto ni escuchado nada de su hijo, su nuera o su nieto, a pesar de que ella había enviado numerosos obsequios a su nieto durante este tiempo. Cada vez que ella pensaba en su familia, que era diario, mantenía una conversación mental con su nuera, culpándola por la pelea y acusándola por ser egoísta. Al escuchar una conferencia mía una noche, fue esta misma conferencia sobre el juego de la vida y cómo jugarlo, de pronto se dio cuenta de que ella era la causa del prolongado silencio y que ella y solo ella debía hacer algo al respecto. Reconociendo que su objetivo era volver a tener esta afectuosa relación de antes, ella se propuso la tarea de cambiar por completo su conversación interna. Esa misma noche, en su imaginación, hizo 2 tiernas y amorosas cartas escritas a ella, una de su nuera y la otra de su nieto. En su imaginación las leyó una y otra vez, hasta que se durmió en el alegre ánimo de haber recibido las cartas. Ella repitió este acto imaginario cada noche durante 8 noches. En la mañana del 9º día,
recibió un sobre con 2 cartas, una de su nuera y otra de su nieto. Eran cartas amorosas y tiernas que la invitaban a visitarles, casi réplicas de las que había hecho mentalmente. Al usar su imaginación conscientemente y amorosamente, había cambiado el camino al cual había estado atada, en la dirección que quería ir, hacia una familia feliz. Un cambio de actitud es un cambio de posición en el campo del juego de la vida. El juego de la vida no es jugado allá afuera en lo que se llama tiempo y espacio. Los movimientos reales en el juego de la vida tienen lugar dentro, en el campo del juego de la mente. Perdiendo tu alma, de nuevo para encontrarla. Rendida hacia ese objetivo, tú separadamente. Lawrence Hussman. Capítulo 6. Tiempo, tiempos y la mitad. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Hasta cuándo será el final de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que alzando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por tiempo, tiempos y la mitad. Daniel 12, 6, 7. En una de mis conferencias impartidas en Los Ángeles sobre el tema del significado oculto detrás de las historias de la Biblia, alguien me pidió que interpretara la cita anterior del libro de Daniel. Después de confesar que no sabía el significado de este pasaje en particular, una mujer en la audiencia se dijo a sí misma: si la mente se comporta de acuerdo con la asunción con la que comienza, entonces yo encontraré la verdadera respuesta a esa pregunta y se la diré a Neville. Y esto es lo que ella me dijo. Anoche se hizo la pregunta: ¿cuál es el significado de tiempo, tiempos y la mitad? Como se registra en Daniel 12:7. Antes de irme a dormir la noche anterior me dije: ahora hay una simple respuesta a esta pregunta, así que asumiré que yo la sé mientras duermo, y mi ser superior encontrará la respuesta y la revelará a mi ser inferior en sueños o en visión. Desperté alrededor de las 5 de la madrugada. Era demasiado temprano para levantarme, así que al permanecer en la cama, caí rápidamente en ese estado medio somnoliento, entre despierto y dormido, y mientras estaba en ese estado, vino a mi mente una imagen de una anciana. Estaba sentada en una mecedora, meciéndose adelante y atrás de ida y vuelta. Entonces, una voz que sonó como tu voz, me dijo: hazlo una y otra vez, hasta que adquiera los tonos de la realidad. Salté de la cama y volví a leer el 12º capítulo de Daniel, y esa es la respuesta intuitiva que recibí. Tomando los versículos 6 y 7, porque constituyen la pregunta de anoche, sentí que si las prendas con las que se visten los personajes bíblicos corresponden a su nivel de conciencia como tú enseñas, entonces de hecho el lino debe representar un nivel muy alto de conciencia, porque el hombre vestido de lino estaba parado sobre las aguas del río. Y si, como enseñas, el agua simboliza un alto nivel de verdad psicológica, entonces el individuo que pueda caminar sobre ella debe verdaderamente representar un exaltado estado de conciencia. Por lo tanto, sentí lo que él tenía que decir realmente debía ser significativo. Ahora la pregunta que se le hacía era: ¿hasta cuándo será el final de estas maravillas? Y su respuesta fue: un tiempo, tiempos y la mitad. Recordando mi visión de la anciana balanceándose hacia adelante y hacia atrás, y tu voz diciéndome que lo hiciera una y otra vez hasta adquirir los tonos de la realidad, y recordando esta visión y tus instrucciones, vinieron a mí en respuesta a mi asunción de que había la respuesta. Intuitivamente sentí que la pregunta que se le hacía al hombre significaba cuánto tiempo hasta que los maravillosos sueños que estoy soñando se convirtieran en realidad. Y tu respuesta es: hazlo una y otra vez hasta que adquiera los tonos de la realidad. Un tiempo significa realizar la acción imaginaria que implica el cumplimiento del deseo. Tiempos significa repetir la acción imaginaria una y otra vez. Y la mitad significa el momento de quedarse dormido mientras se realiza la acción imaginaria, porque tal momento generalmente llega antes de que se complete la acción predeterminada, y por lo tanto se puede decir que es la mitad o parte de un tiempo. Obtener tal comprensión interna de las Escrituras, por la simple suposición de que ella sabía la respuesta,
Fue una maravillosa experiencia para esta mujer. Sin embargo, para conocer el verdadero significado de tiempo, tiempos y la mitad, debe aplicar su comprensión en su vida diaria. Nunca debemos perder una oportunidad de probar esta comprensión, ya sea para nosotros mismos o para otro. Hace varios años, una viuda que vivía en el mismo edificio que nosotros vino a verme a causa de su gato. El gato era su fiel compañía y muy querido para su corazón. Sin embargo, él tenía 8 años, estaba muy enfermo y con gran dolor. No había comido durante días, no se movía de debajo de su cama. 2 veterinarios habían visto al gato y le dijeron a la mujer que no podría recuperarse y que debía ponerlo a dormir inmediatamente. Yo le sugerí que esa noche, antes de acostarse, ella creara en su imaginación alguna acción que indicara que el gato era su antiguo saludable ser. Le aconsejé que lo hiciera una y otra vez hasta que tomara los tonos de realidad. Ella prometió hacerlo. Sin embargo, ya sea por falta de fe en mi consejo o por falta de fe en su propia capacidad para llevar a cabo la acción imaginaria, le pidió a su sobrina que pasara la noche con ella. Esta solicitud se hizo a razón de que, si el gato no estaba bien por la mañana, la sobrina podría llevarlo al veterinario y ella, la dueña, no tendría que enfrentar la temida tarea. Esa noche se acomodó en un sillón y comenzó a imaginar que el gato estaba brincando de un lado a otro, arañando los muebles y haciendo muchas cosas que normalmente ella no habría permitido. Cada vez que descubría que su mente se había desviado de su tarea predeterminada de ver a un gato normal, sano y juguetón, ella devolvía su atención de regreso a la habitación y comenzaba su acción imaginaria otra vez. Esto lo hizo una y otra vez, hasta que finalmente, en un sentimiento de alivio, se durmió todavía sentada en su silla. Aproximadamente a las 4 de la mañana, ella fue despertada por el gemido de su gato. Él estaba parado junto a su silla. Después de llamar su atención, la dirigió a la cocina donde pedía comida. Ella le preparó un poco de leche tibia que bebió rápidamente. Ese gato vivió cómodamente durante 5 años más, cuando sin dolor ni enfermedad murió naturalmente en su sueño. ¿Hasta cuándo será el final de estas maravillas? Será por tiempo, tiempos y la mitad. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Job 33, 15-16. Capítulo 7. Sean astutos como serpientes. Sean, pues, astutos como serpientes e inocentes como palomas. Mateo 10:16. La capacidad de la serpiente de formar su piel mediante la osificación de una porción de sí misma y su habilidad para deshacerse de cada piel a medida que crece, hizo que el hombre considerara a este reptil como un símbolo del poder del crecimiento sin fin y la autorreproducción. Por lo tanto, al hombre se le dice que sea astuto como la serpiente y aprenda a arrojar su piel, su entorno, que es su ser solidificado. El hombre debe aprender a perderlo y dejar que se vaya. Cómo despojarse del viejo hombre, cómo morir al viejo saber, al igual que la serpiente, y saber que él, de seguro, no morirá. El hombre aún no ha aprendido que todo lo que está fuera de su cuerpo físico también es parte de sí mismo, que su mundo y todas las condiciones de su vida no son más que la proyección de su estado de conciencia. Cuando él conozca esta verdad, él detendrá la inútil lucha de la autocontienda, y como la serpiente, dejará que lo viejo se vaya y se desarrolle un nuevo entorno. El hombre es inmortal, por lo tanto, debe morir sin fin, porque la vida es una idea creativa. Solo puede encontrarse a sí misma en formas cambiantes. Tagore. En la antigüedad, las serpientes también fueron asociadas con la custodia del tesoro o la riqueza. El mandato a ser astuto como la serpiente es el consejo para el hombre a despertar el poder de su cuerpo sutil, su imaginación, para que él, como la serpiente, pueda crecer y superar, morir sin morir, porque sólo de tales muertes y resurrecciones, arrojando lo viejo y poniéndose lo nuevo, vendrá el cumplimiento de sus sueños y el hallazgo de sus tesoros. Como la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Génesis 3:1.
Incluso así, la imaginación es más sutil que cualquier criatura de los cielos que el Señor ha hecho. La imaginación es la criatura que fue sometida a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, lo guardamos. Romanos 8:20, 24, 25. Aunque el hombre exterior o natural, el hombre de los sentidos, está entrelazado con su entorno, el hombre interior o espiritual, el hombre de la imaginación, no está entrelazado. Si lo estuviera completamente, el llamado a ser sabios como serpientes sería en vano. Si estuviéramos completamente enlazados con nuestro entorno, no podríamos retirar nuestra atención de la evidencia de los sentidos y sentirnos en la situación de nuestro deseo cumplido, con la esperanza de que ese estado invisible se solidificará como nuestro nuevo entorno. Pero hay un cuerpo natural y hay también un cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. El cuerpo espiritual de la imaginación no está entrelazado con el entorno del hombre. El cuerpo espiritual puede retirarse del hombre exterior de los sentidos, y el entorno puede convertirse en imaginación. Y si permanece fiel a la visión, la imaginación construirá para él un nuevo entorno en el cual vivir. Esto es lo que significa la declaración: voy a preparar un lugar para ti, y si voy y preparo un lugar para ti, vendré otra vez y te tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estés tú también. Juan 14:2-3. El lugar que está preparando para ti no necesita ser un lugar en el espacio. Puede ser salud, riqueza, compañía, cualquier otra cosa que desees en este mundo. Ahora, ¿cómo se prepara el lugar? Primero, debes construir una representación lo más real posible de lo que verías y oirías y harías si estuvieras físicamente presente y físicamente moviéndote en ese lugar. Luego, con tu cuerpo físico inmovilizado, debes imaginar que en realidad te encuentras en ese lugar y estás viendo y oyendo y haciendo todo lo que verías, oirías y harías si estuvieses físicamente allí. Debes hacer esto una y otra vez hasta que adquiera los tonos de la realidad. Cuando se sienta natural, el lugar se ha preparado como el nuevo entorno para tu ser externo o físico. Ahora puedes abrir tus ojos físicos y regresar a tu estado anterior. El lugar está preparado, y donde has estado en la imaginación, allí también estarás en el cuerpo. ¿Cómo se manifestará físicamente este estado imaginado? Eso no es asunto tuyo. El hombre natural o externo, el hombre espiritual, a su regreso del estado imaginario a su estado físico anterior, crea un puente invisible de incidentes para vincular los dos estados. Aunque el curioso sentimiento de que realmente estabas allí y que el estado era real desaparecen tan pronto como abres los ojos, no obstante, tú estás encantado con un sentido de una doble identidad, con el conocimiento de que hay un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. Cuando tú, el hombre natural, ha tenido esa experiencia, automáticamente irás a través del puente de eventos que conduce a la realización física de tu lugar invisible preparado. Este concepto, que el hombre es dual y que el hombre interior de la imaginación puede habitar en estados futuros y regresar al momento presente con un puente de eventos para vincular a los dos, choca violentamente con la visión ampliamente aceptada sobre la personalidad humana y la causa y naturaleza de los fenómenos. Tal concepto exige una revolución en las actuales ideas sobre la personalidad humana y sobre espacio, tiempo y materia. El concepto de que el hombre consciente o inconscientemente determina las condiciones de vida al imaginarse a sí mismo en esos estados deseados, lleva a la conclusión de que este mundo, supuestamente sólido, es una construcción de la mente, un concepto que al principio el sentido común rechaza. No obstante, debemos recordar que la mayoría de los conceptos que el sentido común rechazó en un principio, el hombre más tarde se vio forzado a aceptarlos. Estas interminables revocaciones de juicio que la experiencia ha forzado al hombre
fue lo que llevó al profesor Whitehead a escribir: el cielo sabe que lo que aparece un absurdo, mañana puede ser una verdad demostrada. El poder creativo en el hombre duerme y necesita ser despertado. Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. Efesios 5:14. Despierta del sueño que te dice que el mundo exterior es la causa de las condiciones de tu vida. Elévate del pasado muerto y crea un nuevo entorno. ¿No saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. El Espíritu de Dios en ti es tu imaginación, pero duerme y necesita ser despertado para que pueda elevarte de la barra de los sentidos donde durante tanto tiempo has estado atado. Las infinitas posibilidades que se te presentan cuando te vuelves astuto como la serpiente son inconmensurables. Seleccionarás las condiciones ideales que deseas experimentar y el entorno ideal en el que deseas vivir. Al experimentar estos estados de la imaginación hasta que adquieran una viveza sensorial, los exteriorizarás con la misma certeza con la que la serpiente exterioriza su piel. Una vez que los hayas superado, los abandonarás tan fácilmente como la serpiente arroja su piel. La vida más abundante, el propósito de la creación, no se puede asegurar a través de la muerte y la resurrección. Dios deseó la forma, entonces Él se hizo hombre. Y no es suficiente para nosotros reconocer el trabajo de su Espíritu en la creación. Debemos ver su trabajo en forma y decir que es bueno, a pesar de que superemos la forma por siempre y para siempre. Y yo, si soy elevado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí. Juan 12:32. Si yo soy elevado de la evidencia de los sentidos al estado de conciencia que deseo manifestar y permanezco en ese estado hasta que sea natural, voy a formar ese estado a mi alrededor y todos los hombres lo verán. Pero ¿cómo persuadir al hombre de que esto es verdad? Que la vida imaginativa es la única vida, que asumir el sentimiento del deseo cumplido es el camino hacia la vida más abundante, y no la comprensión del estado. Ese es el problema. Para ver como ensanchadas cámaras de deleite, lo que significa vivir en los reinos de la imaginación, para apreciar y disfrutar del mundo, uno debe vivir imaginativamente. Uno debe soñar y ocupar su sueño, luego crecer y superar el sueño, por siempre y para siempre. Los hombres no imaginativos, quienes no perderán su vida en un nivel para encontrar un nivel superior, no son nada más que la esposa de Lot, un autosatisfecho pilar de sal. Por otro lado, aquellos que rechazan la forma como ser no espiritual y que rechazan la encarnación como algo separado de Dios, ignoran el gran misterio. Grande es el misterio. Dios se ha manifestado en la carne. Tu vida expresa una cosa y una cosa solamente, tu estado de conciencia. Todo es dependiente de eso. Cuando tú, a través de la imaginación, asumes un estado de conciencia, ese estado comienza a vestirse en forma y se solidifica a tu alrededor como la piel de la serpiente se osifica a su alrededor. Pero debes ser fiel al estado. No debes ir de un estado a otro, sino más bien esperar pacientemente en ese estado invisible hasta que tome forma y se convierta en un hecho objetivo. Es necesario tener paciencia, pero la paciencia será fácil después de tu primer éxito en arrojar lo viejo y hacer que crezca lo nuevo, porque seremos capaces de esperar de acuerdo a cómo hemos sido recompensados por la comprensión en el pasado. La comprensión es el secreto de la paciencia. Qué alegría natural y deleite espontáneo yace al ver el mundo no con los ojos, sino a través de los ojos, como dice Blake. Imagina que estás viendo lo que quieres ver y permaneces fiel a tu visión. Tu imaginación hará por sí misma una forma correspondiente en la cual vivir. Todas las cosas están hechas por el poder de la imaginación. Nada comienza excepto en la imaginación del hombre. De dentro hacia afuera es la ley del universo. Como es adentro, así es afuera. El hombre se vuelve hacia afuera en su búsqueda por la verdad, pero lo esencial es mirar dentro. La verdad está dentro de nosotros mismos. No surge de cosas externas a pesar de lo que creas. Hay un centro más profundo en todos nosotros, donde la verdad permanece en plenitud. Y el saber
consiste más bien en abrir una vía por donde el esplendor aprisionado puede escapar, que en hacer una entrada para una luz que supuestamente está fuera. Robert Browning. Creo que estarás interesado en un ejemplo de cómo una joven mujer se despojó de la piel del resentimiento y se puso un tipo de piel muy diferente. Los padres de esta mujer se separaron cuando ella tenía 6 años, y ella había vivido con su madre. Rara vez veía a su padre, pero una vez al año él le enviaba un cheque por $5 para Navidad. Después de su matrimonio, él aumentó su regalo de Navidad a $10. Después de una de mis conferencias, ella estaba pensando en mi declaración de que la sospecha del hombre sobre otro es solo una medida de su propio engaño, y ella reconoció que había estado albergando un resentimiento hacia su padre durante muchos años. Esa noche, ella decidió soltar su resentimiento y poner una buena reacción en su lugar. En su imaginación, sintió que estaba abrazando a su padre de una manera afectuosa. Lo hizo una y otra vez hasta que captó el espíritu de su acto imaginario, y luego ella se durmió en un muy buen ánimo. Al día siguiente, pasó por el departamento de pieles de una de nuestras grandes tiendas en California. Durante algún tiempo había estado jugando con la idea de tener una nueva bufanda, pero sentía que no podía permitirse el lujo. Esta vez su ojo fue atrapado por una bufanda de garduña, y ella la tomó y se la probó. Después de sentirla y verse a sí misma con ella, de mala gana se la quitó y se lo pasó al vendedor, decidiéndose a sí misma que realmente no podía pagarla. Cuando salía del departamento, ella se detuvo y pensó: Neville dice que podemos tener lo que deseamos, si solo logramos el sentimiento de ya tenerlo. En su imaginación, se volvió a poner la bufanda, sintió su realidad y siguió con sus compras disfrutando del imaginado uso de la misma. Esta joven nunca asoció estos dos actos imaginarios. De hecho, ella casi había olvidado lo que había estado imaginando hasta que una semana más tarde, en el Día de la Madre, el timbre sonó inesperadamente. Allí estaba su padre. Cuando ella lo abrazó, recordó su primera acción imaginativa. Cuando ella abrió el paquete que él le había traído, el primer regalo en muchos años, ella recordó su segunda acción imaginativa, porque la caja contenía una hermosa bufanda de garduña. Ustedes son dioses y todos ustedes son hijos del Altísimo. Salmos 82:6. Sean ustedes, por lo tanto, astutos como serpientes e inocentes como palomas. Mateo 10:16.